Comenzamos hoy, amigo oyente, a considerar el primer libro de Moisés llamado el Génesis. Y para este estudio y los demás que continuaremos, vamos a pedirle que tenga siempre su Biblia delante de usted. Para hoy vamos a buscar el primer libro, o sea, el Génesis, y mientras usted lo busca, quisiera darle algunas sugerencias. La primera es que lea todo el libro de Génesis, y ojalá que lo lea todo en una sola ocasión. Reconocemos que a muchos no les será posible hacerlo de una sola vez. La verdad es que nunca he logrado yo leerlo así por causa de las muchas interrupciones. Pero le hago esta sugerencia de que si en alguna manera le es posible a usted, procure leer el libro entero de Génesis de una sola vez. Consideramos que Génesis es uno de los dos libros claves importantes de la Biblia. El libro que abre el Antiguo Testamento, Génesis, y el libro que abre el Nuevo Testamento, Mateo, son los dos libros que creemos son claves para el entendimiento de las Escrituras. En la Biblia hay 1199 capítulos. Hay 31.181 versículos en la Biblia. Quisiéramos dedicar parte del tiempo para darle simplemente lo que se puede llamar un vistazo a vuelo de pájaro del libro de Génesis, pero es un vistazo que abarcará todo el contenido del libro. Para hacer eso, hay unos puntos muy importantes que quisiéramos decirle. Cuando lea el libro de Génesis, hay ciertas cosas que usted debe observar, porque en realidad el libro de Génesis es pertinente a toda la Escritura. Es un hecho que Génesis es un libro que declara por primera vez muchas cosas. También se dará cuenta que hay ciertas frases que ocurren con alguna frecuencia. Por ejemplo, esta es la historia de la familia de, la cual es una expresión que se usa con frecuencia, porque el libro de Génesis informa sobre las familias. Eso nos importa porque somos miembros de la raza humana que principia aquí en el Génesis. Se nos pinta aquí un número de personajes muy interesantes. Alguien lo ha designado el libro de las biografías. Y allí encontramos a Abraham, a Isaac, a Jacob, José, el faraón, y los 11 hijos del viejo Jacob, además de José. Luego notará que es un libro de bendición. Dios continuamente bendice a Abraham, a Isaac, a Jacob y a José, y usted notará que los que se asocian con ellos son también bendecidos. Lot, por ejemplo, fue bendecido. Abimelech, Potifar, el copero y el faraón fueron todos bendecidos. En este libro se hace mención del pacto. El Señor se aparece frecuentemente a los patriarcas, especialmente a Abraham. El altar es prominente en este libro. El cuidadoso esmero en el cumplimiento de los deberes en el hogar se encuentra en este libro. Egipto se encuentra aquí en este libro como no se presenta en ningún otro lugar. Tenemos también los juicios sobre el pecado que se mencionan aquí. Encontramos asimismo las guías o instrucciones de parte de Dios. Al estudiar el libro de Génesis hay que tener presente algo que Browning escribió hace años. Él dijo, fórmense una imagen del todo y luego ejecuten las partes. En otras palabras, imagínense todo el libro. Un profesor de Biblia decía en cierta ocasión a sus estudiantes que hay dos métodos de estudiar la Biblia. El uno es con el telescopio y el otro es con el microscopio. Al principio ha de mirar por el telescopio para ver todo, pero luego deberá estudiarlo con un microscopio, es decir, en detalle. Quisiéramos citar hoy a un gran hombre del pasado, Robinson, el gran predicador de Inglaterra. Cito del capítulo intitulado Devoción al Señor, de su libro La vida personal del clero. Lo que él dice es algo que desearíamos escribir indeleblemente en las mentes y los corazones del pueblo de Dios. Escuche con todo cuidado. Vivimos en la edad de los libros. De la imprenta salen profusamente y con creces. Y siempre estamos leyendo los manuales, los textos, artículos, libros devocionales, libros de crítica, libros tocante a la Biblia, libros sobre los evangelios, todos se devoran con ansia. Pero ¿cuánto tiempo y labor concedemos a la consideración de los evangelios mismos? Nos vemos constantemente tentados a creer que recibimos provecho más rápido al leer una declaración moderna de verdad que nos es fácil apropiar, porque se nos presenta en una forma y desde un punto de vista con el cual estamos familiarizados, ya sea por nuestra educación o por nuestra asociación. Pero el provecho que adquirimos fácilmente
No es lo que penetra hasta lo más profundo de nuestro ser, ni lo que llega a ser una posesión permanente. Sería bueno si pudiéramos darnos cuenta de que nada que valga la pena tener puede adquirirse sin ganarlo. Las grandes verdades de la naturaleza no se nos ofrecen en tal manera que sea fácil entenderlas. Los tesoros de la gracia han de ser buscados con toda la habilidad y energía que son característicos del hombre que busca las perlas hermosas. Fin de la cita. Nos gusta mucho esta declaración porque nos revela, al principio de este estudio de la palabra de Dios, que esto no es meramente un pasatiempo, ni un tipo de fomento, sino que en realidad, amigo oyente, se trata de la enseñanza de la palabra de Dios. No tratamos de algo sensacional. Por supuesto, la Biblia es para mí un libro conmovedor. Consideraremos muchas cosas notables, pero veremos estas en la Biblia, y simplemente consideraremos la palabra de Dios. Estamos convencidos que hablará a nuestros corazones de un modo en que ningún otro libro pueda hablarnos. El libro de Génesis hablará a nuestros corazones. Hace un momento sugerimos que contiene los principios de muchas cosas. Contiene el principio de la creación, el hombre, la mujer, el pecado, el día de reposo, el matrimonio, la familia, el trabajo, la civilización, la cultura, el homicidio, el sacrificio, las razas, los idiomas, las ciudades y la redención. Tenemos un gran problema urbano hoy en día. Bueno, podemos aprender mucho si volvemos nuestra mirada al libro de Génesis y estudiamos el principio de las ciudades. Veamos ahora las divisiones mayores del libro de Génesis. ¿Dónde dividiría usted el libro de Génesis si lo dividiera en dos partes? Bueno, lo interesante es que los primeros 11 capítulos constituyen por sí mismos un total. Y comenzando con el capítulo 12 y continuando hasta el capítulo 50, encontramos una sección totalmente diferente. La diferencia se establece en muchas maneras. La primera sección se extiende desde la creación hasta Abraham. La segunda sección se extiende desde Abraham hasta José. La primera sección trata de temas mayores que ponen en escena la historia humana. Estos temas todavía ocupan las mentes de los hombres pensadores del día de hoy. La creación se encuentra relatada en los capítulos 1 y 2 de este libro. La caída en los capítulos 3 y 4. El diluvio se narra en los capítulos 5 hasta el 9. La Torre de Babel la encontramos en los capítulos 10 y 11. Estos 4 eventos proveen la llave a casi todos los misterios de la vida en nuestro alrededor. Ahora, la segunda sección del libro tiene que ver con 4 personalidades. Abraham, el hombre de fe, y esto se encuentra en los capítulos 12 al 23 de Génesis. Isaac, el hijo amado, en los capítulos 24 al 26. Jacob, el hijo escogido y castigado, en los capítulos 27 al 36. Y José, mostrando sufrimiento y gloria, en los capítulos 37 al 50. La mayor diferencia entre las dos secciones, la cual es mayor y grande de veras, es la diferencia del lapso de tiempo. Los primeros 11 capítulos corren un mínimo trecho de tiempo de 2000 años. En realidad, los primeros 11 capítulos pueden abarcar unos 100,000 años. Creemos que la primera sección del Génesis puede correr o puede durar cualquier tiempo del pasado que se necesite para acomodar su teoría. Hablaremos más acerca de esto cuando entremos en los primeros capítulos del Génesis. Pero por lo menos sabemos que la primera sección del libro abarca un mínimo de 2000 años. La segunda sección del Génesis, desde el capítulo 12 hasta el capítulo 50, abarca solo 350 años. A decir verdad, desde el principio del capítulo 12, andando por todo el Antiguo Testamento y también por el Nuevo, el trecho total del tiempo es de 2000 años. De modo que, en cuanto al tiempo, amigo oyente, cuando usted recorra los primeros 11 capítulos del Génesis, está a medio camino de la Biblia. Esto debe traer a la memoria algunas cosas. Dios tiene algo muy definido en consideración al darnos esta primera sección. Nos falta un conocimiento de los principios en aquella primera sección de tiempo. Pero, ¿en dónde cae el acento? ¿Cree usted que Dios está poniendo énfasis sobre la primera sección o sobre lo demás de la Biblia? ¿No es evidente que acentúa la última parte?
nos da muchos detalles más acerca de la última parte de la Biblia. La primera sección del Génesis tiene que ver con el universo y la creación. Bueno, la última parte del Génesis y todo lo demás de la Biblia trata de los hombres, de las naciones y de la persona de Jesucristo. Y permítanos decirle, amigo oyente, que Dios tuvo más interés en Abraham que en todo el universo creado. Y amigo oyente, Dios tiene más interés en usted y en mí, y le atribuye más valor que el que atribuye a todo el universo físico. Permítanos ilustrar esto con otro ejemplo. Hay 89 capítulos en los 4 evangelios. Solo 4 capítulos abarcan los primeros 30 años de la vida del Señor Jesucristo. 85 capítulos abarcan los últimos 3 años de su vida, y 27 capítulos abrazan los últimos 8 días de su vida. Ahora, ¿cuál es la parte que enfatiza el Espíritu de Dios? Estamos seguros que dirá que el énfasis grande está puesto sobre la última parte, sobre los últimos 8 días abarcados por los 27 capítulos. ¿Y de qué trata todo esto? Bueno, trata de la muerte, la sepultura y la resurrección del Señor Jesucristo. Y esto, amigo oyente, es lo importante del relato del Evangelio. En otras palabras, Dios nos ha dado los Evangelios para que creamos que Cristo murió por nuestros pecados y que resucitó para nuestra justificación. Eso es lo esencial y es la más importante verdad. Permítanos decirle que los primeros 11 capítulos del Génesis forman la introducción a la Biblia y hemos de mirarlos de ese modo. Opinamos que si Moisés estuviera presente hoy, y se oyera toda la discusión del presente sobre la creación y en cuanto al relato que él dio, y se oyera lo que dicen algunos teólogos científicos, se quedaría verdaderamente sorprendido. Y creemos que expresaría este comentario. Bueno, todos no comprendieron de veras el objetivo. No intentaba darles el relato de la creación. Solo intentaba darles unos pocos hechos que servirían de principio. Pero eso en realidad no era mi historia. La historia mía tuvo que ver con los tratos de Dios con el hombre en pecado. La historia que quise decir era una historia de redención. Si creen ustedes que yo escribí un libro científico con respecto a la creación, no comprendieron entonces el objetivo. Lo que yo escribí fue un libro espiritual sobre la redención. Y amigo oyente, es muy importante que entendamos esto. Eso no quiere decir que vamos a pasar por alto los primeros 11 capítulos. Pasaremos un tiempo considerable estudiándolos. Génesis es el germen de la Biblia, y aquí hallamos el principio, la fuente, el nacimiento del todo. El libro de Génesis es exactamente como el capullo de una bella rosa que florece en toda la Biblia. La verdad presentada aquí es en forma de germen. Un modo de considerar el libro de Génesis es según las generaciones. Esta es una manera en que se puede dividir el libro. En las notas y bosquejos damos una división del libro de Génesis según las genealogías, según las familias. Génesis capítulo 1 hasta el versículo 6 del capítulo 2 nos da las generaciones de los cielos y la tierra. Ahora, desde el versículo 7 del capítulo 2 hasta el versículo 8 del capítulo 6 comprende las generaciones de Adán. Desde el versículo 8 del capítulo 6 hasta el versículo 29 del capítulo 9 nos presenta las generaciones de Noé. Desde el versículo 1 del capítulo 10 hasta el versículo 9 del capítulo 11 nos presenta las generaciones de los hijos de Noé. Entre los versículos 10 al 26 del mismo capítulo 11 encontramos las generaciones de los hijos de Sem. A partir del versículo 27 del capítulo 11 y hasta el versículo 11 del capítulo 25 encontramos las generaciones de Taré. Desde el versículo 12 hasta el versículo 18 del mismo capítulo 25, encontramos las generaciones de Ismael. Comenzando con el versículo 19 del capítulo 25 hasta el versículo 29 del capítulo 35, encontraremos las generaciones de Isaac. Desde el versículo 1 del capítulo 36 hasta el primer versículo del capítulo 37, contiene las generaciones de Esaú. Y desde el versículo 2 del capítulo 37 hasta el versículo 26 del capítulo 50, encontramos las generaciones de Jacob. Bien, podríamos clasificar la primera división mayor del Génesis como el pecado.
Luego clasificaríamos la segunda división como el Redentor. La primera división presenta 4 acontecimientos destacados, mientras que la segunda división presenta 4 personajes sobresalientes. Y mirando un poquito más de cerca, notaremos que los primeros 2 capítulos del Génesis presentan la historia de la creación. El capítulo 1 presenta la creación del universo, la catástrofe de la tierra y la restauración de la tierra. Y el capítulo 2 nos narra la creación del hombre. Considerando ahora al autor, dijimos que Moisés es el autor del libro de Génesis. De hecho, los primeros 5 libros de la Biblia han recibido el nombre de el Pentateuco, y se llaman así porque Moisés escribió los primeros 5 libros de la Biblia, y creemos que hay abundante información que testifica este hecho. Lo que vamos a intentar hacer el día de hoy es ver una pequeña introducción al Pentateuco como libro y luego examinar las diferentes partes del Pentateuco, que son, pues más bien 2/5 partes el día de hoy, que son Génesis y Éxodo. Bien, el Pentateuco, vamos a hablar del autor del Pentateuco, y en sentido estricto, el Pentateuco es anónimo. El Pentateuco nunca dice quién es el autor. Sin embargo, los judíos consideraron que Moisés lo había escrito, y aquí algunos, el autor, o más bien el editor de Eclesiásticas, que están en los libros apócrifos, Filón, un judío filósofo del primer siglo, Josefo, igual historiador judío, y el Talmud. Y el Talmud es una colección de discusiones rabínicas. Y todos estos documentos o personajes, autores, consideraron que Moisés es el escritor. También en el Pentateuco mismo hay referencias a la actividad de Moisés. Dice que Moisés escribió. Y él escribió, se menciona aquí pues ciertos eventos, también ciertas leyes y también por lo menos una canción. Entonces hay registro explícito de que Moisés era escritor. También hay un libro más adelante en Josué que se menciona como el libro de la ley que está asociado con Moisés. Pues aquí tenemos evidencia extra Pentateuco, o sea, en Josué, que está diciendo, pues asociando a Moisés con el libro de la ley. También más tarde, en el canon, pero mucho más tarde, en Crónicas, en Esdras, en Nehemías, se refiere al libro de Moisés. Y probablemente estamos hablando, o estas referencias se refieren probablemente al Torá, por lo menos aparte del Torá, pero posiblemente a todo el Torá, todo el Pentateuco. Jesús y la Iglesia también atribuyeron, dice aquí atribuyeron el Torá a Moisés. Entonces aquí Jesús, al decir la ley dice, o Dios dijo, o Moisés dijo, eran sinónimos. O sea, entonces es obvio que Jesús recibió el Torá como de Moisés, y pues la Iglesia también, los evangelistas registraron esa atribución de Jesús. Bien, por lo tanto podemos afirmar que Moisés fue el autor. Al mismo tiempo, probablemente tenemos que ser un poco más, un poco flexibles, porque probablemente tenemos que reconocer ciertos elementos pre-mosaicos, a-mosaicos o post-mosaicos. Lo pre-mosaico es lo que hablamos hace 8 días, la cuestión de las fuentes. Y ya hemos hablado un poco de Wellhausen y la hipótesis documentaria y la crítica de las fuentes. Sin embargo, el mismo Pentateuco menciona ciertas fuentes. Entonces, menciona que utilizó algunas fuentes. Esto sería lo pre-mosaico. Lo amosaico serían algunas referencias, algunos versículos que parecen no ser de Moisés. Uno famoso es la mención de que Moisés era el hombre más humilde del mundo. Entonces, esto sería raro que Moisés, el hombre más humilde del mundo, hubiera escrito que Moisés
era el hombre más humilde del mundo. Parece que es un comentario posterior de alguien comentando sobre Moisés. Y lo post-mosaico son los elementos que parecen haber sido agregados después de Moisés, sobre todo, o sea, el más famoso. Hay otros detallitos, pero el más famoso es el relato de la muerte de Moisés. ¿Quién escribió eso? Algunos muy conservadores antes afirmaban, y quizás hasta la fecha afirman, de que Moisés escribió, que Dios le inspiró de antemano para que él pudiera escribir de su propia muerte. Cosa que no es teóricamente imposible, sin embargo sería como fuera de serie. O sea, normalmente no es como Dios inspiraba a los que escribían. Y el debate gira alrededor de cuánto material extra mosaico hay. O sea, los liberales dicen que todo es extra mosaico. O sea, los liberales no atribuyen nada a Moisés, como hemos visto en la hipótesis documentaria, sobre todo de la versión de Wellhausen. Y los conservadores tienden a atribuir o todo o casi todo a Moisés. Y pues como dije, algunos atribuyen absolutamente todo, pero esto es un poco difícil de sostener, sobre todo con estos comentarios que parecen haber sido o después o realmente no apropiados para Moisés mismo. Entonces, ¿qué podemos decir de Moisés? O sea, podemos afirmar que es de Moisés con algunas pocas excepciones, y no sabemos lo suficiente acerca de la historia post-Moisés para saber cómo fue la redacción. O sea, a lo mejor otros igualmente inspirados, pues hayan incluido ahí algunos comentarios también inspirados por Dios, pero no tenemos información para decir definitivamente cómo llegaron a estar ahí esos comentarios extra mosaicos. Ahora, algunos estudios recientes. Nos paramos hace 8 días con la caída de Wellhausen, pero no hemos hablado de ahora qué ha pasado después. Hablamos de que dominó Wellhausen o esa idea de hipótesis documentaria durante como 2 siglos, y luego el siglo pasado, mediados del siglo pasado, empezó a decaer, y es muy difícil encontrar a un verdadero Wellhauseniano hoy en día. Y aún los que están a favor de la hipótesis en general tienen muchas diferencias con Wellhausen. Los conservadores que criticaron esta hipótesis en el siglo pasado eran principalmente ignorados, o sea, como no tomados en cuenta como algunos ignorantes y no tenemos que escucharlos. Irónicamente, algunos liberales, algunos críticos, empezaron a criticar la metodología de la hipótesis y su subjetividad. En otras palabras, estaban reciclando, repitiendo los argumentos que los conservadores ya habían hecho hacía décadas, pero no daban crédito a los conservadores, y es posible que ni siquiera sabían, porque estaban en su propio mundo liberal crítico y ni sabían que los conservadores ya habían anticipado esas críticas que ellos estaban como descubriendo a finales del siglo pasado. Lo que ha pasado positivamente es que se ha surgido un interés erudito en estudiar el texto que tenemos en lugar de diseccionar el texto para encontrar supuestas fuentes anteriores. Entonces esto es revolucionario, una idea nueva, digamos, estudiar el texto que tenemos, que pues obviamente es un poco chistoso porque es lo que la Iglesia hacía durante 18 siglos, y ahora otra vez, después de este paréntesis devastador, estamos regresando a estudiar el texto. Algunos llaman esto crítica canónica.
¿Por qué? Porque están tratando ¿con qué? Con el canon, porque no tenemos otra cosa con qué tratar. Y lo que hacen es que examinan el texto canónico y aplicando herramientas que se usan para analizar la literatura. Entonces esto es crítica canónica o crítica literaria, pero es mucho más saludable estar tratando con el texto. Aunque algunos de estos todavía tienen ideas muy críticas, muy liberales en cuanto a qué es el texto, pero han llegado a la conclusión que probablemente es lo que tenemos, pues vamos a estudiarlo. En su lectura, la lectura que ustedes están haciendo de E.J. Young, van a encontrar que él interactuó constantemente con la hipótesis documentaria. No sé si, creo que ya se fijaron en su lectura. Lo cual refleja el estado de la erudición evangélica conservadora en 1949. Entonces, por eso, y es un poco molesto hoy en día, quizás, estar leyéndolo, y él está, pues, interactuando con un contrincante que ya se rindió. Pero se rindió por Young. O sea, entonces, no estaba en vano lo que hacía. O sea, era muy actual cuando él estaba escribiendo así. Sin embargo, tenemos que reconocer que Young no está actualizado. Y desgraciadamente los estudios más recientes y más fructíferos que la hipótesis documentaria no aparecen en Young. Imposible, porque ya no existe, o sea, no habían empezado a existir o reexistir en el tiempo de Young. Sin embargo, gracias a Young, gracias a otros, O.T. Alice también hicieron posibles estos estudios más recientes y más fructíferos, al preparar el camino para la caída de la hipótesis documentaria. La introducción de Dillard y Longman es la mejor introducción para nuestros propósitos. Y yo estoy terminando este día muy contento, porque durante estos últimos 2 días he estado interactuando un poco con Tremper Longman. Los dos eran profesores míos, Dillard y Longman. Dillard ya falleció bastante joven, y Longman es prolífico, ha escrito mucho. Y le escribí hoy y dije, pues Tremper, lástima que tu introducción no esté en español. Y me escribió y dijo, ya está en español. Investigué y la encontré en internet y se vende en los Estados Unidos $32 más envío. Entonces estoy diciéndoles porque se lo recomiendo altamente. Y si ustedes quieren encargarme, pues puedo pedir copias y traerlas en algún viaje. Estoy un poco arrepentido. Me gustaría haber tenido esa introducción antes de empezar esta clase, porque la habría asignado en lugar de Young. Young es bueno, pero como digo, ya está, no digo obsoleta como introducción, sino pues le falta por su fecha. Mucho de lo que voy a enseñarles sobre el análisis literario viene de Dillard y Longman. Entonces van a tener algo del beneficio, pero mejor tener todo el tomo, tanto para este curso como para el que sigue sobre profetas y poetas. Bien, Pentateuco, análisis narrativo. Como mucho del Pentateuco es narrativo, es importante analizar cómo funciona la narrativa como género, cómo funciona, cuál es su dinámica. Vern Poitras, otro profesor mío del Nuevo Testamento, presenta este esquema para analizar la narrativa. Entonces aquí lo que dice es que empezamos con un contexto. Ese es el contexto del drama. Y luego hay unos incidentes preliminares. Uno de estos incidentes es el incidente que ocasiona el conflicto. Entonces la acción inicia aquí, con los incidentes preliminares. Y luego hay un incidente que ocasiona el conflicto, y aquí el conflicto es generado. Ya empezamos. Y según Poitras, mucha narrativa es
ocasionada por algún conflicto. No siempre, pero muchas veces. Entonces aquí el conflicto crece y hay complicaciones que hacen más difícil el conflicto. Entonces aquí el conflicto llega a su punto más intenso y luego llega aquí el clímax y es como empezamos, o sea, hemos subido y ya empezamos a bajar porque el conflicto aquí empieza a disipar. Y aquí hay resolución después de complicaciones. Aquí el conflicto está resuelto, aquí tenemos el resultado, la acción termina y luego una conclusión. Entonces esto es como un bosquejo, un esquema. No se aplica a cada narración, sin embargo es bueno tener en mente cómo funciona normalmente una sección narrativa. Y lo que quiero que hagamos aquí entre todos es escoger alguna o algunas narrativas del Antiguo Testamento, del Pentateuco, y en este caso de Génesis, para pensar, tratar de ubicar estos elementos. Entonces vamos a pensar en Abraham y Lot. Abraham y Lot cuando ellos se separan. O sea, vamos a pensar en ese incidente. Entonces, ¿cuál es el contexto? ¿Qué estaba pasando? Bien, el contexto es que los dos estaban prosperando y los dos tenían su ganado y estaban creciendo las manadas los rebaños, sí, gracias, de los dos. Entonces, lo que ocasionó el conflicto fue que hacía falta terreno, hacía falta agua. Entonces ahí está el conflicto. Bien. Entonces, ¿cuáles son algunas complicaciones? Son parientes, y Abraham como mayor tiene algo de responsabilidad por Lot. Otra complicación es, hay una promesa anterior. ¿Hecha a quién? Abraham, no a Lot. Entonces la promesa es ¿qué? Parte de la promesa. Ok, van a poseer esa tierra. Entonces esto complica el asunto. Abraham responsable por Lot, pero Abraham tiene una promesa, que esa tierra va a ser suya, o de sus descendientes. Entonces el conflicto llega a su punto más intenso ahí, y ¿qué va a hacer? Y el clímax es cuando Abraham toma su decisión. ¿Y cuál es su decisión? Deja que Lot escoja. Bien. Entonces aquí el conflicto empieza a disipar. ¿Y qué hace Lot? Que Lot escoge lo mejor de la tierra. Entonces el conflicto está resuelto y el resultado es que se separan y Lot toma lo mejor y él va y radica en Sodoma. Y ahí la acción termina. Termina con la interrogativa de qué pasó con la promesa. Pero esta es la interrogativa de toda la narrativa de Abraham. ¿Qué pasó con la promesa? ¿Cómo se va a cumplir la promesa? Entonces no es novedad, pero como complica un poco más el cumplimiento de la promesa. Y tenemos también si hemos leído el resto de la historia acerca de Sodoma, sabemos que a lo mejor la elección fue buena en un sentido, pero complicada en otro sentido. Ya tenemos otro contexto para otra narrativa y otro conflicto. Entonces ahora podemos ver que otras narrativas salen de esta. Y igual podríamos hacer lo mismo, Sara y Agar, el sacrificio de Isaac, Jacob y Esaú, Jacob y Labán, Jacob y el ángel, la narrativa de José. Y podemos ver aquí que funciona bastante bien este esquema. ¿Por qué? Porque todas estas narrativas se basan en conflictos. Hay conflictos en todos estos. Bien, esto es sobre el Pentateuco en general. Ahora vamos a empezar a hablar, por fin, de Génesis. Y vamos a hablar del género de Génesis. ¿Qué es un género? Un género es una clase de literatura que comparte ciertas características
dice aquí con otros textos del mismo género. Eso es una definición general, y género es flexible, porque hay como fluidez entre diferentes géneros. Y un texto puede pertenecer a más de un género. Sin embargo, el identificar el género de un texto es un paso muy importante porque nos ayuda en dos sentidos. Y aquí Dillard y Longman mencionan estos dos sentidos. Nos da una estrategia para leer el texto, porque nos da pistas. Y a lo mejor estas pistas están subconscientes, pero ya sabemos algo de cómo leer el texto. Y también nos ayuda a comparar nuestro texto con otros textos del mismo género. En otras palabras, nos da un contexto genérico. Y el contexto genérico de este curso es historia, o sea, libros históricos. Entonces, este es el contexto genérico de todo este curso. Y por eso estamos con la capacidad de comparar Génesis y Crónicas. ¿Por qué? O sea, están muy separados, sin embargo, tienen en común ciertas características de un género histórico. Ahora, Génesis se presenta como historia. Usa la vav consecutiva, cosa que estudiamos en hebreo. La vav es como y, o sea, es una palabra, además de ser letra, como nuestra Y. Es una palabra, es una letra. Y la vav consecutiva se pega al principio de las palabras iniciales, muchas veces. Y es una característica de la narrativa en el Antiguo Testamento. Dice, esto pasó, y esto pasó, y esto pasó, y simplemente como muchas veces tiene una cadena de vav consecutiva. Entonces, es una pista. Leyendo esto podemos decir, pues esto es como los historiadores del Antiguo Testamento escriben. También, nosotros no podemos detectar cambio de género entre Génesis y el resto del Pentateuco. Hay una transición suave entre Génesis y Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. No hay rompimiento genérico. Por lo tanto, si Éxodo es historia, pues también, y si no hay rompimiento genérico entre Génesis y Éxodo, esto nos da la pista de que es una continuación del mismo género. Tampoco hay rompimiento genérico entre el Pentateuco como libro y los otros libros que llamamos libros históricos. Entonces, hay una fluidez, lo cual nos permite estudiar este curso, lo cual nos permite estudiar todos estos libros como un grupo genérico. Otros han propuesto otros géneros, novela, mito, fábula, etiología, saga. Etiología es una historia, más bien un cuento que explica por qué. Y la idea es que, la idea de etiología, muchas veces es que es un cuento, una fábula que explica por qué. Vamos a decir que siglos después matan en la Pascua el animal y el niño dice, ¿por qué hacemos esto, papá? Y alguien tuvo la necesidad de inventar un cuento para explicar el hábito o la costumbre actual. Entonces, esto es lo que es etiología. Pero quiero enfatizar aquí que estas otras propuestas no se motivaron por evidencia interna literaria dentro de Génesis ni dentro del Pentateuco. Más bien por negar de antemano que lo registrado en Génesis pudiera haber acontecido. Entonces aquí vemos más que nada no un análisis literario, más bien vemos aquí una presuposición filosófica o religiosa. Entonces han tenido que sugerir otras categorías porque no pueden aceptar que estos libros registren algo histórico. Entonces, como digo, o sea, no es una metodología
muy sólida es suponer antes algo y luego aplicar esa presuposición al texto. En un sentido inevitable, pero aquí estas presuposiciones les ciegan a pistas literarias muy obvias en el texto que dicen, esta es una historia. Ahora, voy a demostrar. Quiero que escuchen algunas palabras y quiero que se pregunten en qué género literario estamos. Y luego preguntar, o sea, contestar, ¿por qué? ¿Por qué puedo identificar ese género? ¿Cuáles son las pistas que me ayudan a identificar ese género? ¿Y cómo me ayuda la identificación de género a leer el texto? Si yo dijera, érase una vez cuando todavía no se habían desaparecido los unicornios de la tierra, y luego sigo relatando algo. ¿En qué género piensan? Fábula. ¿Qué fábula? ¿Por qué fábula? Por la aparición de los personajes míticos y animalescos. Ok, muy bien. O sea, los unicornios es una pista muy fuerte. Yo te diría que con unicornio solamente esa pista, mitología, quizás son más, pero érase una vez. Érase una vez también es un método en español de indicar que es una fábula o es un mito. Un cuento. Uh-huh. Bien. Si yo leyera, en un lugar de La Mancha, de cuyo nombre no quiero acordarme, no ha mucho tiempo que vivía un hidalgo de lanza en astillero, adarga antigua, rocín flaco y galgo corredor. Una novela. ¿Ok? Una novela, aunque novela posiblemente es una categoría más nueva, podría ser, es prosa elevada, uh-huh. Entonces no es tanto poesía porque es prosa elevada, ajá. Pues un cuento, y seguimos leyendo, es un cuento largo, muchas veces que pensamos en cuentos cortos, pero es un cuento bastante largo, uh-huh. Bien, y no es tanto mitología, porque no hay elementos mitológicos. Hay elementos fantásticos, difíciles de creer, pero es otra categoría, no hay unicornios, ¿no? Hay personajes raros, inusuales, que hacen cosas absurdas, pero más bien es como un cuento, o en términos quizás más modernos, una novela. Ahora, hace 200 años el pueblo mexicano ganó su independencia de España. Es historia porque estamos hablando de fechas, aunque un cuento también puede introducir fechas, pero como para disfrazarse como si fuera historia. Ahora, último ejemplo. Ante el recuerdo bendito de aquella noche sagrada en que la patria arrojada rompió al fin su esclavitud, ante la dulce memoria de aquella hora y de aquel día, yo siento que en el alma mía canta algo como un laúd. Poesía. Hay imágenes, también hay cadencia, y yo traté de leer como poesía, con pausas apropiadas. Uh-huh. ¿Qué más? Hay rima. Rima no es tan importante en español como en inglés, en la poesía, pero hay rima entre sagrada, arrojada, y luego día, mía, y luego también entre la primera estrofa y la segunda, esclavitud, laúd. Entonces rima es una técnica poética. Ahora, perfecto. ¿Cómo nos ayuda esta identificación de género? ¿Cómo nos ayuda a leer estos textos? La poesía es un poco más difícil de leer y tienes que leerla más lentamente y reflexionar en la imagen que el poeta quiere crear. Y vas a tomar los elementos, no quiero decir con más o menos seriedad, pero reconocemos que hay ciertas reglas de poesía que son quizás más flexibles que historia. Porque la historia tiene, por lo menos teóricamente, tiene ¿qué valor? ¿Qué es?
exactitud, precisión, verdad. La poesía, pues, ¿qué quiere hacer? Belleza, conmover, inspirar. Bien. ¿Cuál es el tema de los ejemplos C y D? Aquí, en estos ejemplos. El mismo tema. La independencia mexicana, el mismo tema. Pero se siente algo diferente al leer el ejemplo D que el ejemplo C. Pues leemos el ejemplo C y el ejemplo D, exacto, es emocionante, nos conmueve. Bien, y tenemos que entrenarnos a hacer esto, o más bien, ya estamos como entrenados quizás para hacer esto, por lo menos con castellano. Tenemos que aprender a hacerlo con la Biblia, que viene con otras convenciones, con otras técnicas para dar pistas, y tenemos que aprender estas pistas para reconocer que estamos leyendo, y esto nos ayuda con la estrategia para entender el texto. Entonces, lo que tenemos que hacer aquí, o más bien en la exégesis, es hacer obvio lo que normalmente simplemente tomamos como algo presupuesto, algo inconsciente. Tenemos que levantarlo al nivel explícito. Bien. Entonces Génesis, pues, se presenta como historia, lo recibimos como historia. Son todas las pistas que nos da. Ahora vamos a hablar de la estructura de Génesis. La forma más sencilla de dividir Génesis es en dos secciones. Historia primitiva, historia patriarcal. 1 al 11 y luego 12 a 50. Y estas dos secciones inician con una creación efectuada por la palabra de Dios. La creación de los cielos y la tierra por palabra de Dios. La creación del pueblo de Dios por palabra de Dios, al llamar a Abraham. Además, la historia patriarcal se divide en los patriarcas Abraham, Isaac y Jacob, y luego José. Y José tiene una sección muy larga. Las narrativas de los patriarcas son breves episodios y no necesariamente continuos o conectados, mientras que la narrativa de José es larga y continua. Por esto, cuando yo he predicado sobre Génesis, me cuesta mucho trabajo la sección de José. Y lo que he hecho hasta la fecha es que he predicado 37 al 50 en un solo sermón. Y no lo leo completamente, obviamente, pero tiene una coherencia. Obviamente se podría predicar de otra forma, pero cuando yo llego, yo he apreciado la unidad de esa sección, y hasta la fecha en mis predicaciones he tratado solamente como una sección. La narrativa de José también funciona para hacer la conexión con Éxodo, porque explica cómo llegaron los israelitas a Egipto. Y no podríamos entender Éxodo, o tendríamos un vacío muy grande si empezáramos con Éxodo y no tuviéramos la narrativa de José. Entonces es un puente. Otra forma de dividir Génesis es por la fórmula Toledot. Y aquí es transliteración de una palabra en hebreo. Es una fórmula que aparece 11 veces en Génesis y es traducida como estas son las generaciones, o estas son las historias, o estos son los relatos, o también estos son los inicios ¿de qué? De los cielos, de la tierra, de Adán, de Noé, de Sem, Cam y Jafet, de Sem, de Terach, de Ismael, de Isaac, de Esaú, y luego de Esaú, aunque esto puede ser una sola sección, pero se repite la fórmula 2 veces, y luego de Jacob. Vamos a ver unos ejemplos, y a veces se traduce de otra forma, porque no tiene tanto sentido hablar de estas son las generaciones de los cielos y de la tierra. O sea, probablemente, vamos a ver cómo lo hace la nueva versión.
en 2:4, dice, esta es la historia de la creación de los cielos y de la tierra. Y cuando hay una nota en la nueva versión, vale la pena leerla. Porque aquí dice abajo, esta es la historia, literalmente, estas son las generaciones. Y luego dice, véanse, y da la lista de las otras ocasiones donde esta fórmula aparece. Entonces luego en 5:1 dice, esta es la lista de los descendientes de Adán. Y aquí se traduce de otra forma, y dice de los descendientes, pero igual es de las generaciones de Adán. También en 6:9 dice, esta es la historia de Noé. Igual, estas son las generaciones de Noé. Aquí se traduce como, esta es la historia de Noé. ¿Cómo tiene Reina Valera alguien? Son las generaciones de Noé. Okay. Esto es más literal. Estos son las generaciones. Muy bien. Okay. Bien. Y esto es una forma de dividir el texto entre 11 diferentes secciones. Ahora, esta división tiene la ventaja de seguir las divisiones que el autor indicó. O sea, el autor incluyó estas pistas. Entonces, si seguimos esta división, estamos siguiendo lo que el autor hizo. Él hizo obvio esta repetición. Cosa que hemos visto en el Evangelio de Mateo, las 5 secciones, que hay un resumen de la enseñanza de Jesús, y aquí, Mateo estaba señalando, pues ya hemos terminado una sección, ya vamos a empezar otra sección. Entonces repite una fórmula. También, en la clase sobre Hechos de los Apóstoles, Ben Mayer, el instructor, también apuntó que hay también repeticiones formulaicas en Hechos que nos da una pista de cómo dividir el texto. Entonces aquí estamos siguiendo al autor. Al mismo tiempo hay 2 formas básicas de interpretar esta fórmula. La mayoría la trata, como las traducciones que tenemos, como cabecera de una nueva sección. Y bajo este esquema, Génesis tiene un prólogo y 10 episodios. Porque si regresamos aquí, de 1:1 a 2:3 es como el prólogo. Y luego tenemos 10 episodios, o puede ser 11 episodios, depende de cómo tratamos a Esaú, como 1 o como 2. Y así que esta fórmula unifica todo el libro. Es capaz de decir prólogo y el resto del libro hasta Génesis 50. Interesante, Harrison, otro autor que he mencionado, él insiste en que la fórmula es un colofón. Y un colofón es una conclusión de una sección. Y él divide un poco diferente, más bien él mueve la división un versículo para incluir estos como conclusiones de secciones y no como introducciones. Y él tiene una observación, y su observación es que la persona mencionada tiende a ser más prominente antes de la fórmula que después. Es decir, que esta fórmula se refiere a lo que acaba de pasar, no lo que está por venir. También él sugiere que esta fórmula indica el dueño o el autor del tableta que contenía esta información, casi como una referencia bibliográfica moderna, que insertamos en el texto parentéticamente para decir, saqué esta información de tal lugar, cosa que estoy insistiendo que ustedes hagan en sus ensayos. Entonces así lo recibe Harrison para decir que esta información saqué del libro de Adán, o del libro de Set, o del libro de Terach, y él trata esto como los dueños o quizás los autores de esos libros, y aquí está citándolos bibliográficamente. Y sugiere que Moisés utilizó estas 11 tabletas como sus fuentes
primarias. Este esquema tiene la ventaja de identificar como fuentes originales a personas que tuvieron conocimiento personal de los eventos registrados. Entonces, si Moisés tenía acceso a un libro que era de Adán, o sea, qué mejor, o un libro que era de Noé, o escrito por Noé, o sea, qué mejor información. Entonces aquí podemos ver un tipo de crítica textual muy conservadora y muy evangélica, y tiene la ventaja de estar basándose en el texto. Algunos problemas con este esquema. Un problema es que queda fuera del esquema la narrativa de José, y así no es capaz de unificar todo el libro de Génesis. Porque si vemos las divisiones, y si es conclusión, entonces termina aquí en 37:2. Es la última referencia y no sabemos de dónde sacó la narrativa de José. Entonces aquí es un posible problema. Otra cosa es que uno de sus argumentos más fuertes es el primero. El hecho de que se menciona antes de y no después. O sea, el enfoque en el personaje es antes de. Sin embargo, si traducimos, estas son las generaciones de Noé, digamos, ¿qué esperaríamos encontrar? Pues su descendencia. No necesariamente un relato acerca de él, sino un relato acerca de su descendencia, sus generaciones posteriores. Entonces, lo incluyo porque me cayó como algo muy interesante, posible. No estoy recomendando diciendo que así es, pero estoy presentando estas dos posibles interpretaciones de esta fórmula que es de bastante importancia en Génesis para marcar las diferentes secciones de Génesis. Bien, vamos a hablar de Génesis, su mensaje. Génesis es el sine qua non del resto de la Biblia. Sine qua non es sin que, no. Sin que, no. O sea, sin Génesis, realmente el resto de la Biblia no tendría mucha coherencia. Porque en Génesis se repiten o se presentan los temas que se repiten y se desarrollan a través de la historia de la redención. Creación, pecado, misericordia, gracia, palabra de Dios, el pacto, la presencia de Dios con su pueblo, la elección, el perdón, la bendición, la promesa, la tierra, etcétera, etcétera. Y aquí están, todos ahí están en Génesis. Y si concebimos de la Biblia como una obra con 4 movimientos, creación, pecado, redención y recreación, tenemos creación, pecado y el inicio de redención en Génesis. Entonces, si hay 4 movimientos, 2 de los movimientos ya están contemplados en el primer libro. Y el tercer movimiento empieza. El resto de la Biblia es el tercer movimiento, redención, y llegamos al último libro de la Biblia y encontramos ahí el último movimiento, que es la recreación de todo. Y en la recreación, el autor de Apocalipsis, ¿qué hace? Invoca ¿cuál imagen? La imagen de la creación en el huerto de Edén. Entonces aquí hace como una conexión con el inicio y ya nos ha llegado otra vez a Edén, pero hasta mejor que Edén. No es simplemente regresar porque no hay regreso, porque los ángeles, los querubines no permiten que regresemos. Más bien es un avance. Empezamos en un jardín, terminamos en una ciudad, pero en la ciudad ahí está el árbol de la vida, pero está por los 2 lados del río y da su fruto cada mes del año. Entonces es Edén, pero mejor que Edén. Pero aquí Génesis es primordial para que entendamos esta obra en 4 movimientos. Algunos de sus temas quedan como en espera. Se mencionan y luego
como el resto del Antiguo Testamento, casi no los menciona, hasta que otra vez aparezcan y más fuertemente en el Nuevo Testamento, como la justificación por medio de la fe. Es clara ahí en Génesis, pero no se enfatiza durante el resto del Antiguo Testamento. Es algo implícito, ahí podemos encontrar ahí, pero no es explícito, no es fuerte, hasta que Pablo como lo rescate y lo presenta otra vez en su forma más plena. Ahora vamos a ver Génesis como dividir en 3 secciones. Creación a Babel, y luego Abraham a Jacob, y luego José. Creación a Babel. El relato de la creación se presenta como historia. No hay como separación genérico entre 1 al 11 y 12 al 50. Entonces el relato de la creación se presenta igual como el resto de Génesis, como historia. Y sus puntos principales son: Dios creó todo de la nada. Entonces este es creatio ex nihilo. Es creación de la nada. Y todo lo que creó era bueno. Hay debates, y quiero decir serios, acerca de cómo interpretar los días de creación. Como 24 horas, como edades, periodos largos, o como temas. Y parte de la motivación por no considerar los periodos de 24 horas es para armonizar la historia de Génesis con aspectos de la teoría de la evolución del universo. Es una motivación, pero no es la única. Otra motivación surge de elementos dentro del texto o del contexto que indican una preocupación más temática que científica, y como por ejemplo la creación del día antes de la creación del sol. Entonces, pues es una buena pregunta. Si estamos hablando de periodos de 24 horas, ¿de dónde vinieron estos periodos de 24 horas? ¿Se hacen en referencia a qué? Al sol. Entonces, sin sol, es difícil como concebir de un día de 24 horas. Entonces, parece que fuera de lugar. Entonces, esta es una pista dentro del texto, dejando al lado cualquier cuestión de la evolución. Pero dentro del texto, simplemente leyéndolo, podríamos tener esa pregunta. Entonces, podríamos tener la idea de que a lo mejor Yom no necesariamente es un periodo de 24 horas. Puede ser en una categoría temática o puede ser un periodo indefinido. Y también se ha observado que los primeros 3 días se enfocan en los dominios y los siguientes 3 días se enfocan en los gobernantes de estos dominios. ¿Qué queremos decir con esto? Esto se llama la hipótesis del marco. Es mi traducción, no sé cómo se llama en español, pero es framework hypothesis. No encontré exactamente cómo traducir framework, pero frame es un marco. Obra de marco es framework. Señala la siguiente relación entre 2 triadas. Primer día, día y noche. Y luego, cuarto día, los gobernantes del día y de noche. ¿Qué gobierna el día? El sol. ¿Qué gobierna la noche? Luna y estrellas. Y luego, segundo día, cielos y mar. ¿Qué gobierna los cielos? Aves. ¿Qué gobierna el mar? Los peces y los animales marinos. Y luego, tercer día, y aquí, pues, ¿qué gobierna la tierra? Pues animales terrestres y sobre todo el hombre. Entonces, viendo esto, observando esto, algunos han dicho que el autor Moisés estaba haciendo algo temático aquí. Estaba organizando la creación en una forma temática, no necesariamente, con una secuencia exacta. Y así, el día puede aparecer antes del sol y la noche antes de la luna. Ahora, ¿qué estoy diciéndoles? Estoy diciéndoles que hay debate serio
Y no necesariamente, o sea, los liberales, o sea, ni siquiera entran muy bien en este debate, porque ellos tienden a descartar todo. Dicen, no hay nada de historia aquí. Estoy hablando de los que realmente respetan el texto y lo reciben como histórico y palabra de Dios. Aún entre conservadores evangélicos hay este debate, y no se basa solamente en cuestiones científicas, pero se basa también en cuestiones literarias. Bien. Y no voy a darles la respuesta final sobre esto en este momento, porque no tengo la respuesta final. O sea, mi postura es hacia el lado más conservador, pero no voy a condenar otros por tener una postura que varía de la mía. Los diferentes enfoques entre capítulos 1 y 2 han sido causa de postular dos relatos de la creación proviniendo de dos fuentes distintas. Y aquí es algo muy común en la hipótesis documentaria, dos diferentes fuentes que se contradicen entre sí y que fueron como pegados muy torpemente, es la idea. Pero puede haber existido dos fuentes, no sabemos. Pero lo que tenemos no es una fusión torpe de dos relatos contradictorios, al contrario. Tenemos dos relatos que se complementan en sus enfoques. El primer relato se enfoca en la creación de los cielos y la tierra, como dice. Y luego el segundo relato se enfoca en la creación del hombre y de la mujer. No hay contradicción, o sea, son dos enfoques de la creación. Ahora, el resto de la primera sección de Génesis se enfoca en el aumento del pecado y en el aumento del castigo, hasta que lleguemos al gran castigo que es el diluvio. También se ve en la disminución de las edades de los hombres. O sea, las edades de vida, lo largo de la vida sigue como cogiéndose más y más, y ahí vemos el aumento del castigo sobre el pecado. Bien, el relato del diluvio repite algunos temas de la creación, y de hecho el diluvio es la decreación y vuelve la tierra a un estado similar al estado antes del primer día de la creación. Antes del primer día de la creación, ¿cómo era el universo? Caótico, y era líquido, sin forma y vacío, y el Espíritu de Dios sobre las aguas. Y en el diluvio ya hemos regresado a una condición de creación. Se ha deshecho la creación y el orden ya desapareció. Y luego la terminación del diluvio es una recreación. Y tenemos mucha repetición de elementos de la creación inicial. El pacto con Noé repite elementos del pacto con Adán, porque otra vez hay una nueva creación de la humanidad. Desgraciadamente, el pecado entra muy rápidamente otra vez. Entonces vemos que es un mensaje que a lo mejor debo incluir aquí, que el juicio nunca va a lograr la salvación. O sea, el castigo no va a reformar la humanidad. Tiene que ser por medio de otro medio. La redención tiene que venir no por castigo, sino por gracia. Y vamos a ver que, pues, castigo a otro en lugar de, es la conclusión de la historia. La Torre de Babel prepara el camino para el llamamiento de Abraham. Génesis 1 al 11 empieza con un hombre y termina con las naciones. Y otra vez, Génesis 12 restringe el enfoque a un hombre, pero ahora con promesas para las naciones. Entonces tenemos ampliación, y luego con el diluvio tenemos una restricción a una sola familia, y luego tenemos otra vez ampliación, y luego tenemos una restricción, un enfoque en una sola familia, y desde ahí empieza otra vez a ampliar. Abraham a Jacob. Las promesas que Dios hizo a Abraham en 12, 1 al 3, y luego repetidas en otros textos, y amplificadas también, forman el bosquejo de la sección acerca de Abraham. Y no bosquejo necesariamente en orden, pero Dios le prometió hacerlo una gran nación,
bendecirlo y hacerlo una bendición para todos los pueblos. Y luego agrega después de la tierra que él iba a entregar también. Y la narrativa registra la interacción de la fe de Abraham, o a veces falta de, con estas promesas. Y si analizáramos toda la narración o la narrativa de Abraham, podríamos encontrar como muchas complicaciones al cumplimiento de las promesas. Y podríamos analizar cada una de las promesas y encontrar problemas, complicaciones, obstáculos para la realización de la promesa. Sobre todo, la gran complicación es la edad y la esterilidad, tanto de Abraham como de Sara, para que tuvieran un hijo. Entonces, la sección, ¿qué hace Abraham? O sea, como alterna entre creer la promesa de Dios. Abraham creyó a Dios y se le fue contado como justicia. Una gran declaración de la fe de Abraham. Y luego encontramos que a veces estaba ahí maquinando soluciones. Pues dile que eres mi hermana. Pues una medio verdad. Y luego Sara, toma a Agar, pues y ten una hija con ella. Y antes de eso, pues adoptar a un siervo como heredero. Estas eran prácticas del Medio Oriente, pero no contempladas en la promesa. Entonces ahí maquinando soluciones, dando ayuditas al cumplimiento de la promesa, pero resultaron ser contraproductivas y también conflictivas. Bien, la sección acerca de Isaac es un tipo de anticlímax. Tantos años de esperar el nacimiento de Isaac, y luego nace y casi nada pasa. Hay dos incidentes en su vida. El más prominente es su casi muerte como sacrificio, aunque el enfoque no es tanto en Isaac, sino en la fe de Abraham. Isaac es importante como hijo de la promesa. Y luego él se casa y tiene hijos. Y él repite algunos de los errores de su padre. Pero sigue con las promesas de su padre. Pero la sección de Isaac es rápida, es breve y es un tipo de anticlímax. Al no enfatizar mucho acerca de la vida de Isaac, puede ser que Génesis mismo esté señalando que el cumplimiento de la promesa será mucho más grande que Isaac. Que el hijo de la promesa, el descendiente, la simiente, no es en el fin de las cuentas, o sea, no es Isaac. Es alguien mucho más allá, mucho más grande. Y aunque podemos detectar crecimiento en la vida de Jacob, sus defectos sirven para enfatizar la soberanía de la promesa de Dios y del propósito de Dios para cumplir con sus promesas a pesar de, y aún a veces por medio de la debilidad humana. Porque Jacob, pues, engañador pues engaña varias personas, sobre todo pues engaña a su papá, engaña a su hermano, engaña a su tío, y luego su tío le voltea el favor, la tortilla, ¿no? Y le engaña con Lea en lugar de Raquel, y recibe algo de lo que merecía, ¿no? Pero durante todo esto, y podemos ver que iba madurando, y podemos ver cómo que crecía en su fe, y dependía más y más en Dios en lugar de en su propia agilidad, sagacidad. Sin embargo, el mensaje más importante no es, el crecimiento de Jacob. El mensaje más importante es, la promesa de Dios y el cumplimiento a pesar de, y a veces por medio de la debilidad humana. Y esto nos prepara para José, la narrativa de José. El tema de la narrativa de José es el mismo que el de las narrativas de los patriarcas. Dios supera los obstáculos para cumplir con sus promesas. José mismo declaró este tema. José mismo nos dio el tema. Él dijo, no tengan miedo, dijo a sus hermanos, que tenían miedo ya que su papá
había muerto. No tengan miedo, ¿puedo acaso tomar el lugar de Dios? Es verdad que ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios transformó ese mal en bien para lograr lo que hoy estamos viendo, salvar la vida de mucha gente. Pues ahí podemos resumir la narrativa de José y en un sentido resumir mucho del mensaje de Génesis, por lo menos desde el primer pecado. Génesis concluye en una nota sombría. Empieza con vida, concluye con muerte. Concluye con un ataúd en Egipto. Empieza con Dios soplando en la nariz de Adán el aliento de vida y termina con un cadáver ahí de José en un ataúd en Egipto. Al mismo tiempo, las últimas palabras de José recordaron las promesas de Dios y el ataúd fue una declaración de dos cosas: la muerte, y hay una repetición, que todos murieron. Sin embargo, también es una declaración de fe que Dios iba a cumplir con sus promesas, porque así, antes de morir, José dice: Dios nos ha prometido que Él nos va a llevar, entonces conserven mis huesos, y ya que vayan a la tierra prometida, lleven mis huesos. Entonces muere en esa actitud de fe en las promesas dadas anteriormente a Abraham. Ahora, ¿cómo predicar Génesis? Es común entre los evangélicos predicar Génesis en una forma biográfica y, por lo tanto, moralista. Lo que el predicador suele hacer es escoger ciertas características del personaje y las presenta como ejemplos que seguir o evitar. Este tipo de predicación suele simplificar a los personajes, asignándoles una calificación de bueno o de malo. Ahora, ¿cómo era Abraham? ¿Bueno o malo? Pues yo tendría que preguntar, ¿en qué contexto? ¿Cuando está mintiendo acerca de su esposa? ¿O cuando está rescatando a su sobrino Lot? ¿O cuándo? O sea, es un personaje complicado y esto tiende a simplificar. Además, tiende a trazar una línea directa entre personajes con papeles únicos y nosotros, los cristianos comunes y corrientes. Abraham, padre de la fe. Perdónenme, pero ustedes no son padre de la fe, ni soy padre de la fe. Isaac, hijo de la promesa. Perdónenme, pero no son hijo de la promesa como Isaac. Entonces, tiende a hacer una línea directa entre personajes que jugaron un papel único, que no se repite, y nosotros. Ahora, ¿qué tenemos en común con ellos? Creyentes, sí. Creyentes en la promesa, sí. Recipientes de la gracia de Dios, sí. O sea, tenemos cosas en comunes, pero hay también discontinuidad entre esos papeles únicos y nuestro papel hoy en día. Además, esta forma de predicar suele psicologizarlos, atribuyéndoles pensamientos y motivaciones que están invisibles en el texto. No es necesario, pero lo he escuchado. O sea, tienen que como amplificar un poco el panorama para que nosotros nos identifiquemos más con ellos.